Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Escúchelos y mírelos por nuestras redes vinculadas. www.radiopacificoestereo.com. Día del Locutor Ecuatoriano, promovido por Fundación Pacífico del Ecuador, la Fundación de Fundaciones. Presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. El saludo correspondiente para nuestra audiencia. Estamos en la Galería de Locutores 2025. En verdad, hemos pasado varias ediciones que se han traducido en años. En las primeras etapas, las primeras entrevistas, justamente estuvieron quienes confiaron y quienes mostraron que sí fue posible el compartir experiencias, recomendaciones, mencionar referencias. Entre ellas estuvo Erika Sosa. Erika Sosa, la voz. Erika Sosa, también la marca. Erika Sosa, Amiga Forever. Un abrazo a la Amiga distancia. Forever. Amigo Forever, un abrazo gigante para ti, Aníbal. Qué belleza. Qué bueno, ¿no? Volvernos a comunicar, platicar un poquito, De lo bueno del encontrar un Internet es esto, tiempo. ¿no? Sí, sí. Si sabes cómo utilizar las herramientas, perfecto. Si sabes cómo utilizarlas, precisamente para eso, para comunicar cosas buenas, para por ahí matar saudades, como se dice en portugués, que es disminuir la nostalgia que uno puede tener o sentir de algo. Entonces, por ahí las cosas van bien. Un poco como para entendernos y dentro de las palabras que tú mencionaste y mencionas, el portugués tiene palabras, más letras en las frases o cómo lo diluyes, cómo se lo puede consumir. Mira, el portugués es una lengua, yo la siento así como el español antiguo. Primero me parece una lengua extremadamente romántica. Tenemos, bueno, la misma base, ¿no? Viene de las lenguas latinas, viene del latín. Entonces, para quien habla portugués es muy fácil entender el español, para quien habla portugués es muy fácil entender el italiano y también si prestas más atención puedes entender el francés. Y para quien habla italiano, francés o español también es bastante fácil entender el portugués. El desafío en dónde está, en comunicarte ya en la propia lengua, porque el portugués tiene muchos acentos, tiene muchas subidas, muchos recovecos, tiene muchas curvas, tiene muchas formas. Eh, el portugués me parece una lengua extremadamente rítmica, ¿sabes? Muy rítmica y a la vez muy, muy poética. Me gusta muchísimo el portugués. Bueno, por lo menos los que iniciamos en radio como oyentes, como Ajá. referencia lo tenemos a Roberto Carlos. Y Sí, también imagínate. los futbolistas cuando emitían sus entrevistas, pero de alguna manera en sí portugués, siendo y viniendo de Brasil, Brasil prácticamente medio continente, ¿no? Exactamente, Brasil es, sí, medio continente. Y cuando me dicen, Erika, Brasil es Sudamérica, no terminas de definirlo a Brasil como Sudamérica. Brasil es un continente, no, no termina de ser un continente. Brasil es solamente gente que emigró, tampoco es solamente gente que emigró. Brasil es un conjunto, es una amalgama de muchísimas etnias. En Brasil tú tuviste gente que vino sobre todo a la parte sur-sudeste, gente que llegó de Europa, muchísima gente desde Italia. De hecho, mi bisabuelo venía, la Buri Bertolini, es de los tantos migrantes que llegaron a Minas Gerais. Hubo mucho italiano, hubo mucho francés, alemán, toda la parte sur de Brasil es lleno de alemanes.
tienes checos, tienes todas las etnias que te puedes imaginar. Ahora, lo que es el nordeste, sobre todo la bahía es el área posiblemente más rica de Brasil. Por allá entraron los africanos, los emigrantes, pero vinieron obviamente como esclavos africanos. Y luego vino esa mezcla. Aún por ahí se escucha, ¿no? No hubo casos de gente que los tenían todavía en cautiverio, que los utilizaban todavía como esclavos, si bien es cierto, ya no con el término de esclavos, pero Brasil es una mezcla impresionante que no termina de definirse como un continente, pero actúa como si fuera un continente, porque tienes una diferencia tremenda en lo que es cultura, inclusive en lo que son los acentos, en la manera como unos cantan, unos no cantan, unos en el comportamiento de la gente, en el humor de la gente. Todo es extremadamente diferente. Imagínate un continente sin ser un continente, un mix tremendo. Yo creo que, no sé, mucho de lo Ahora, mejor del planeta está acá. como para cerrar este tema geográfico histórico que nos estás nutriendo, por ejemplo, en Ecuador, Ecuador tiene varias regiones, ya Sí, sabemos cuáles son, y Brasil, sí. ¿cómo le entendemos o cómo le conocemos? Bueno, en el Brasil igual tú tienes todas las regiones, porque tienes la isla Fernando de Noroña, que viene a ser un mini Galápagos. Imagínate Galápagos, pero un poquito más pequeño. Es archipiélago Fernando de Noroña. Es lo mismo que Galápagos, solamente las dimensiones menores. Está al frente de Recife, que es una ciudad que queda relativamente cerca de donde yo vivo, que es Natal. O sea, de aquí hasta Recife son 5 horas. Luego tienes todo lo que es la parte alta de las montañas, obviamente en la parte de Minas, São Paulo, y la parte sur, que colinda ya con Uruguay, que colinda con la Argentina, son sitios extremadamente altos, entonces tienes montañas, tienes la parte del Amazonas, que es nuestra selva también, digámoslo así, en el Ecuador, pero en tamaño gigantesco, o sea, es una cosa pero impresionante. Tienes absolutamente todos, todos los biomas que tú ves en el Ecuador y un poquito más, porque acá tenemos mucha duna. Acá en donde yo vivo está lleno de dunas, que son estas elevaciones de arena. ¿Cómo se forman? Es de todo, absolutamente todo el viento que trae la arena de allá del África. Estamos al frente del África, estamos a 4 horas y media del África. Entonces, eso consiguió con el viento formar unas elevaciones por donde la gente circula con buggies. Son paseos bellísimos. Ahora, en lo que concierne a distribución, tú estás en una ciudad, estás en un departamento, estás en una provincia, estás en un estado. Ya, yo estoy en la capital de Río Grande del Norte, que es un estado. Esta ciudad tiene aproximadamente 1 millón de personas. Es pequeña comparada para otras ciudades, pero Brasil tiene 300 millones de habitantes, entonces imagínate. Sin embargo, la ciudad que nosotros escogimos para vivir es una capital de estado. Ahora, entonces, yo saco la conclusión que tú no estás ahí de coincidencia, sino más bien, hace un momento mencionaste a tu abuelo, se podría decir, te reencontraste o volviste o, como se dice en Ecuador, la sangre jala. La sangre jala. Mira, yo creo que sí, Aníbal. Yo toda la vida me sentía muy diferente en el Ecuador. Yo nací en Río de Janeiro. Mi papá vino gracias a una beca de estudios de hace muchísimo tiempo atrás, en los 60. Él era físico y estudiaba en la PUCI, en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Allá conoció a mi mamá, que es de Minas Gerais, otro estado muy cercano a Río. Ella fue a estudiar a a Río de Janeiro, se conocieron allá, se casaron ahí, nací yo, vivimos unos años y luego fuimos al Ecuador porque mi papá en esa época tenía que pagar la beca de estudios de la universidad. Yo viví muchos años allá y luego hice toda la parte de la educación superior, lo que son universidades, las hice en México. Cuando regresé, tú sabes, acompañaste esa parte, yo me quedé trabajando 10 años en medios de comunicación, estuve en televisión muchísimos años, primero Ecuavisa 8 años y luego un par de años en Teleamazonas. Paralelamente, yo siempre hice radio y hacía todo el área de marketing de empresas. Ahí, 2004, la cosa comenzó a complicarse muchísimo en Manabí. Vivíamos en Manabí, yo estaba casada, tenía mis hijos, porque
la familia estaba involucrada en el ramo de los camarones, en la producción de camarones. Pero vino todo lo que fue la Mancha Blanca, que fue más o menos una peste que diezmó las camaroneras. Era muy difícil producir, muy pocos sobrevivieron, y el Ecuador venía ya arrastrando todo el tema de la dolarización, los problemas que hubieron. Eh, Fue una cosa muy complicada, sobre todo para la gente de Manabí, para la gente de la costa, la gente que estaba y, qué sé yo, está muy ligada, vinculada a la parte de producción. Entonces, eso fue un poco como que la catapulta dijo, no, mis hijos tienen documentación brasilera, yo tengo todos los derechos como brasilera, vamos a hacer un año sabático. Vinimos en el 2005, hicimos un año sabático, y yo, no, vale la pena. Un año más sabático, sí, un año más sabático. Pasó el segundo año sabático y dijimos, no, esto es calidad de vida, esto es otra posibilidad de crecer a los chicos, de crecer nosotros como seres humanos, pero sobre todo es otra posibilidad de aprender, de vivir una cultura totalmente diferente donde prima la calidad de vida. Es muy importante, sobre todo en la región que yo estoy. Es una región donde históricamente la sitúan a las mejores playas de Brasil, el nordeste. Todo el nordeste tiene playas pero espectaculares. De hecho, si tú luego pesquisas, revisas en internet, tú tienes vuelos que te llegan de todas partes del mundo directamente al nordeste, a las playas del nordeste. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se definen las mejores? Porque tenemos agua. Hay agua dulce en cualquier lugar, hay mucha vegetación. Entonces, eso te permite tener salubridad, eso te permite tener higiene, eso te permite tener y ofrecer a la gente que está en una playa, en diferentes posadas pequeñas o pequeños hoteles o casas de playa, te permite tener la posibilidad de estar limpia, de contar con agua limpia para preparar el alimento, de contar con agua limpia para bañarte 3, 4, 5 veces al día. Te permite la posibilidad de contar con agua para regar las plantas, para que tú veas el verde y la frondosidad de las tierras. Entonces, eso para mí es la mayor diferencia con el Ecuador, sobre todo con Manabí, que es lo que yo viví varios años. Bahía sigue sin agua desde que tengo uso de la razón. O sea, todavía compras tanqueros. Es una locura. Ahora, los que te conocemos y te seguimos, tú ejerciste o laboraste o demostraste como comunicadora, como locutora, como voz de imagen de los medios acá en el país. Y allá eh, te adaptaste, ejerces, también laboras, aplicas la comunicación. Hablamos de radio, de medios, porque bueno, de comunicadores todos tenemos, nacemos con eso, pero ya específicamente a la materia que estamos hablando. Ya, buena pregunta, Aníbal. No, yo aquí en Brasil no hice locuciones ni he hecho comunicación. Me metí de cabeza porque, claro, vine con los niños pequeños. Entonces, yo necesitaba, o los chicos también necesitaban un poco más de tiempo para adaptarse a una nueva cultura. Entonces, un poco dejé de lado, nunca he dejado de hacer locuciones en español para varios lugares, varios países que me piden. Sigo mandando documentales, locuciones, comerciales, todo lo que te imagines. Me siguen contratando y desde acá yo trabajo remotamente. Pero la comunicación, que a final de cuentas todos tenemos así un bichito, como tú dices, y somos comunicadores natos. De hecho, no hay malas historias, hay malos contadores de historias. Yo la acentué o la optimicé con lo que o sea, con lo que estudié. Inicié primero, retomé ya de cuando llegué acá a Brasil, los estudios universitarios, pero esta vez en el área de filosofía, que me encanta. Y aparte, entré en todo lo que son las terapias holísticas. Entonces, me formé como terapeuta holística con diferentes terapias y eso es lo que yo trabajo actualmente con la gente. Mucho lo hago con donación, pero las terapias holísticas te permiten trabajar a nivel energético del ser humano. Entonces, necesito mucha comunicación, un poco para traducir las terapias que yo hago para que cualquier persona entienda por dónde va la sanación o la curación, la ¿A cura. paso, acaso lo que me estás diciendo, el tema que estás mencionando, fue un poquito o de lo que diste o aplicaste en la pandemia a través de tus mensajes, a través de Sí, las redes? sí, Aníbal, posiblemente sí, yo creo que eso tenía una gran dosis, sobre todo
de fe, de la certeza de que dentro de nosotros está la posibilidad de hacer un día mejor. Dentro de nuestra actitud está la posibilidad de hacer la diferencia. Dentro de nosotros está la capacidad que tenemos de escoger una sonrisa versus un insulto. Como dicen, la siembra es opcional. Tú siembras lo que te dé la gana en el día a día. Tú siembras tempestades, tú siembras afectos, tú siembras servicio, tú siembras donación. Ahora la cosecha es obligatoria. Tú vas a cosechar exactamente lo que tú sembraste. Y hay una cosa que también hace la diferencia, que es precisamente lo que tú das, te regresa. Entonces hay que tener, ¿tienes miedo de lo que tú das o estás grata con lo que tú das? Porque tienes la certeza absoluta que lo que tú estás entregando va a volver a ti. La capacidad que tienes de bondad va a volver a ti, posiblemente no directamente a ti, pero sí a tus hijos, a tu mujer, a tu entorno. Todo te regresa, porque esto es, imagínate, esto es un 8, va y vuelve, todo va y vuelve, todo está circulando, todo cambia, todo muda, o sea, nada es estático, pero de nosotros depende hacer precisamente eso más fácil. A final de cuentas, yo siento que lo que vinimos a hacer es aprender a amar. Y el aprender a amar está precisamente eso, estos detalles pequeñitos, estas acciones pequeñas. ¿Cómo comunicamos? Comunicamos desde el amor, comunicamos desde la crítica, comunicamos desde el equilibrio, desde la armonía, comunicamos desde la diferencia, desde el grito, desde la crítica. Por ahí va la cosa y siento que ese siempre fue mi sello, Aníbal. Aquí lo potencialicé. Eso es un regalo que la vida me ha dado. ¿Te han invitado para que seas docente o de pronto tal vez sí estás en conferencias? Sí, hago palestras, escribo mucho, la gente me pide, comparto mucho de lo que la vida me ha permitido aprender y lo comparto sí, a través de grupos, a través de palestras, a través de textos que me piden para enviar. Constantemente lo comparto y cuando voy al Ecuador, cuando viajo a otro país, llevo mis terapias y también me pongo ahí a servir. La mayoría de cosas, como te digo, lo hago a través de la donación. Sin embargo, la vida me compensa con muchísimas cosas más, gano sorteos, gano premios, o sea, es una cosa impresionante. Ahora, ¿de qué manera sigues conectada o tu vinculación con Ecuador o a dónde llegas cuando vienes y de pronto Y hay relación llego, comercial? sí, sí, llego al apartamento de mi mamá. Mi mamá todavía vive allá, ella se quedó por opción viviendo allá. Bueno, de hecho, mi papá tenía que vivir allá. Nunca perdieron el contacto con Brasil, hasta por la familia y todo, constantemente iban, venían. Pero mi mamá ya está un poco más grande, está con 88 años. Ya se le dificulta. Hace un par de años me dijo, no vuelvo a viajar más, realmente se cansa. Entonces, soy yo la que viajo para allá. Cuando llego, estoy allá en el apartamento y ¿qué es lo que más me conecta con el Ecuador? Mis afectos. Y mis afectos me refiero al gran entorno, que son mi familia maravillosa, la familia de mi papá, que los amo con locura, mis primas, mis tías. Llego yo y hay fiesta, llego yo y hacemos encuentros, pero hasta o sea, con juegos, con premios, con bailes, con algarabía. Son encuentros muy fuertes a nivel afectivo. Ah, Llego, se cambia de eslogan porque normalmente se dice llegó la alegría del hogar. Aquí sería llegó Erika al hogar. Sí, 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 sí. Y mis tías, pero ¿cuándo llegas, mijita? ¿Cuándo llegas? Estamos esperando, ¿no? Ya llego. Y tengo mis diferentes grupos. Tengo el grupo del colegio, tengo mi grupo precisamente de la radio, tengo el grupo del hotel, porque trabajé muchos años en el área de marketing y ventas en una cadena hotelera. O sea, esperan y yo también espero llegar y monto los horarios, monto todo para Agenda, encontrarme, agenda. agenda, para matar saudade, disminuir la nostalgia. Ujú. Importante, interesante. Bueno, ¿y qué les dices a los que quieren emprender una profesión? Hablemos a los adolescentes, hablemos a las chicas, hablemos a los jóvenes, un poco por tu experiencia también como comunicadora y desde el punto afectivo como madre, que Ujú. obviamente por lo que mencionas y lo que dices, estás en capacidad de decir, de recomendar, ¿no? Aníbal, todos los días aprendemos, pero si me preguntas
que yo pudiera recomendar. Después de mucho tiempo, justo ahora estoy escribiendo así, no tanto son las memorias, pero sí es mi aprendizaje. Tengo ya varios capítulos escritos, lo había comenzado hace mucho tiempo atrás y simplemente sigo adelante con eso. Pero si me preguntas qué puedo recomendar, que la gente intente ser auténtica, que la gente intente ser real. ¿Sabes por qué? Porque eso permanece en el tiempo. Demasiada máscara, demasiada pose, demasiado intentar o pretender ser lo que no eres, se acaba. Terminan olvidándose o terminas olvidándote lo que quieres transmitir, mientras que si eres real, si es que eres auténtica, vas a permanecer. Siento que esa es la gran diferencia en el verdadero comunicador. Hablar desde el corazón, pero siendo real y auténtica. Olvídate de las poses, de las máscaras. No, porque es mi manera de pensar. Somos energía. Entonces, mucho más allá de las palabras que tú puedas pronunciar, que yo pueda pronunciar, la gente va a sentir mi energía o la gente va a sentir tu energía. De hecho, cuando tú llegas a un sitio, tú sabes dónde vas a estar a gusto, con quién no quieres compartir, de dónde prefieres estar un poquito más lejos. Eso es simplemente en términos energéticos que nos estamos comunicando. Entonces, si puedo o yo, si pudiera recomendar a los chicos jóvenes que están en el área de comunicación, sería ser eso, ¿no? Ser más reales, ser auténticos. Ahora, estamos coincidiendo también con una fecha especial, Ajá. fin de semana del Día del Padre. ¿Cuáles son los sentimientos que fluyen y que de lo que dices o de lo que uno se escucha se agarra una expresión o se agarra un término? Con relación al Día de los Padres, yo tuve el mejor padre que la vida me pudo haber dado. Porque mi papá, primero que fue un hombre inteligentísimo, y muy inteligente en la carrera que él escogió, porque era físico, pero sobre todo más inteligente como ser humano. Él tenía la capacidad de, si estaba con un grupo de chicos de 15 años, ser uno más de 15 años. Si estaba con un grupo de gente de 60 años, era uno más de los de 60. Nunca tuvo problema en combinar el humor con el amor. Mi papá tenía un sentido del humor extremadamente agudo, elevado, muy sensible, pero jamás con violencia ni con agresión. Que eso para mí fue muy importante porque es obvio que yo hice todo el colegio allá en el Ecuador y ahora que ha pasado tanto tiempo, llevamos ya 20 años viviendo aquí en Brasil y veo para atrás, a veces veo el tipo de humor que se maneja en el Ecuador, digo, es un humor sin gracia muchas veces porque estás atentando contra no sé, contra la seguridad de una persona, contra la estabilidad de una persona, contra los sentimientos de una persona. En casa nunca vi a mi papá manejar el humor a partir de la burla de otra persona, o sea, a partir de hacer daño a otra persona. Era un humor mucho más inteligente. Entonces, siempre fue un muy buen contador de historias también. Entonces, el humor, la manera como él se relacionaba, la manejó siempre con muchas personas y de una manera bastante limpia. Entonces, ¿qué es lo que yo guardo de mi papá? Eso. Para mí es la mayor referencia de ser humano, o sea, un ser humano brillante, inteligente y con un sentido del humor espectacular. Eso es lo que yo tengo así de padre. Si yo como madre pudiera tener un gramo de lo que él fue y lo que yo pudiera, o sea, si yo pudiera dejar eso a mis hijos también, me sentiría ya más que, más que ganada, no sé, súper triunfadora, victoriosa, digámoslo así. Bueno, finalmente, realmente topamos otros temas que son fundamentales y muy oportunos. El motivo es el mes de la radiodifusión, el Ajá, mes de el locutor ecuatoriano, que, vuelvo y repito, lo iniciamos como proyectándolo y difundiéndolo ya en redes desde sí. 2020. Y hasta acá hemos logrado y hemos obtenido la confianza, el apoyo de gente como tú, de colegas y también de personalidades que han querido también compartir sus historias. Tu mensaje para los locutores y escucha radio por allá, de pronto accedes al internet para Sí, evocar tus pasos por las emisoras donde estuviste.
Sí, hay una emisora que me gusta, que de hecho trabajé un buen tiempo ahí, realmente me gusta, pero es porque el tipo de música es el que hoy día lo escojo cuando tengo por ahí un poco de tiempo, pero generalmente tengo otro tipo de música. Cuando estoy sentada en la computadora, hay veces que busco que es La Gitana, ¿no? Es una radio de Quito, de una gran amiga de Silvia Cueva, y es una radio que a mí me gusta muchísimo. Pero tú me dices el mensaje. Primero que nada, felicitarte, porque tú eres de esos comunicadores que, que sigue colocando toda su intención, que sigue colocando todo su esfuerzo en mantener esta profesión de manera digna. Y sobre todo, tienes la bondad o la generosidad de reconocer al resto de compañeros que están también dentro de la misma área. Tienes la capacidad de reconocerlos, de aplaudirlos, de darles un mérito o de darnos un mérito. Yo fui parte de tu galería y no puedo sino agradecerte, porque son pocas las personas que piensan en el otro. Generalmente es más fácil recibir los diplomas, recibir los reconocimientos, las órdenes. Sin embargo, tú tienes esa generosidad, lo haces a través de la radio, a través de este gran evento, el reconocer el mérito y el profesionalismo de muchos de los colegas y compañeros ecuatorianos. Así que a ti agradecerte que esto se mantenga, que dure mucho tiempo, pero sobre todo que tengas el soporte y la contención de empresas, de gente que siga creyendo en ti, muchas veces uno tiene sueños, uno tiene visiones, pero no consigues dar el siguiente paso porque es que necesitas un equipo, necesitas un poco más de apoyo alrededor. Entonces, desearte todo lo bueno, que continúes dando esos pasos de gigante. eh, Eso es lo más importante. De verdad que yo te agradezco muchísimo, Aníbal. El soporte, obviamente, es el soporte que soporta, si cabe el término, hablo en buena nota, mi esposa, por ejemplo, mi esposa, mis hijos, mi familia me inspira y vuelvo y repito, y el apoyo y la confianza de colegas que se vuelven amigos, se vuelven amistades para siempre, forever, como te digo. Entonces, eso nos sostiene, nos mantiene hasta cuando sea posible. Finalmente te agradezco y ahora sí tus palabras. Hasta una próxima será, Erika. Hasta a una próxima, y veo que tú cierras también sintetizando lo que yo pienso. La vida, ¿qué es sino aprender a amar? Y precisamente es tu esposa, son tus hijos los que te dan el soporte a partir del amor, a través del amor, para que tú continúes dando esos pasos. Entonces, coincidimos 100%. Eh, a la gente que nos acompaña, que está escuchando, pues simplemente un abrazo fuerte. Recuerden que acabe a nosotros escoger la actitud que tenemos en el día a día. O bendecimos o maldecimos, todo vuelve a nosotros. Si conseguimos hacer el día de manera real, de manera auténtica, un poco guiándonos por ese susurro del alma, del corazón, estamos del otro lado. Vale la pena cada paso que damos. No quiero ser atrevido, pero por favor, concédeme ese gusto de que te despidas en portugués, dando tu mensaje universal. Y con eso, pues, yo cierro esta entrevista importante en el mes, en el Día del Locutor Ecuatoriano. Erika Sosa. Beijo forte para todos os meus amigos no Equador, que esse final de semana seja maravilhoso para todos os pais, para todos os meus colegas que ainda estão na área de comunicação, da comunicação, que a comunicação seja limpa, que seja cheia de amor, seja de paz, seja de harmonia. Felicidades, muito obrigada por tudo e tudo de bom para todos nós. Besos y abrazos, ¿cómo se dice? Beijos e abraços. Igualmente.